Y ahora ya sí ha llegado el momento que dedicamos a toda una vida y nuestro invitado de hoy ha tenido una vida bastante peculiar porque fíjense, ingresó en el seminario casi sin tener vocación. Yo no me puedo imaginar la sorpresa, Alejandro, que tuvo que recibir la familia cuando dijo no, que voy a ser cura. Pero sí, el caso es que después se involucró tanto en esa vida eclesiástica que hoy es muy recordado en ciertas parroquias en las que se tuvo que enfrentar con graves problemas de marginalidad. Su solución: introducirse en la vida de sus parroquianos para ayudarles lo máximo posible. Pero la música también ha tenido un papel muy importante en la vida de nuestro protagonista desde muy pequeñito, porque ya le ficharon en la banda municipal de su pueblo. Y ha sido una constante intermitente de ida y vuelta. El caso es que después, cuando ya era párroco, decidió estudiar la carrera de piano. Y ya sabes que a partir de ciertos cursos tienes que estudiar 10, 12 horas al día. ¿Cómo lo compaginó? Nos lo dirá después. Hoy no lo cuenta, claro que sí. Hoy su nombre nos suena a coro, porque él ha dirigido el coro de la Catedral de Badajoz. Se jubiló y hoy pues tiene su nombre. Recibimos, como él se merece, con un fuerte aplauso a Francisco Barroso. Adelante. Don Paco, bienvenido. Francisco. Te presento a Ana Pecos. Don Beso. Bienvenido a tu casa. Si le parece, nos sentamos cómodamente. Gracias. Este es su lugar. Es el más cómodo, ¿eh? El verde es el de los invitados y este el que, Gracias. de los que estamos en casa. Gracias. Francisco, fíjate que sin vocación casi al inicio y has acabado siendo cura. Sí, cierto. Y tampoco tenía vocación de músico y, sin embargo, Bueno. después ha tenido un coro a su nombre. De hecho, tiene su nombre ahora. Claro, sí, cierto. Bueno, como vocación, cuando fui al seminario yo ya iba convencido de que quería ser sacerdote. O sea, no iba a ver qué es lo que iba a pasar, sino más o menos. Luego vino la cosa bien y seguí. Y de músico, pues mi padre, cuando yo tenía 10 o 11 años, pues una banda de música que se fundó en La Codosera, pues de los primeros músicos, éramos casi todos niños, muchachos, pues allí fue el inicio donde yo empecé a estudiar música y a conocer el mundo de la música, tocando el clarinete. Realmente, entonces, podemos decir que no era tu vocación, pero todo lo que al final te ha ido gustando, pues te has dedicado a ello con toda tu pasión y con toda tu entrega. Sí, ciertamente, sí, ciertamente, pues porque luego me ha gustado, ¿no? O sea, mi padre me apunta a la banda y luego yo, pues, se descubrió que tenía cualidades, porque tenía unas tías que tenían piano, tocaban el piano, y aquellas me animaron y me estimularon para seguir ya en ese mundo. Bueno, pues vamos a nuestra frase inicial, a la de 3 hoy. 1, 2 y 3. Comencemos por el principio. Ha salido fatal. 1, 2 y 3. Comencemos por el principio. La Codosera. Sí. ¿Qué año fue en el que usted nació? 36. ¿Sí se puede saber? Sí, hombre, por Dios. Toda la Codosera lo sabe, por lo menos. En 1936. Usted nació en Soy plena... de la guerra. Usted nació en plena guerra civil, pero en la Codosera, Sí, en aquel sí, en la momento, Codosera. siendo una zona de frontera, Sí. no se notaba tanto como en otras zonas en las que sí que el ejército ya estaba... Sí, pues bueno, pero desgraciadamente sí que se notó por las represiones y por toda aquella situación de fusilamientos y de cosas de estas. O sea, desgraciadamente sí. De todos modos, tus padres tenían una profesión que, hombre, no faltaba. Quiero decir, ellos eran comerciantes, al menos Sí. la comida estaba por ahí, ¿no? Sí, eran comerciantes. Y en general, por estar el pueblo tan cerca de Portugal, Claro. pues había el recurso del contrabando, por donde venía pan, patatas, comidas y otras cosas, el café y tabaco y todo aquello que era tan prohibido Todos los entonces. productos. Claro. Ujú. Los nombres de tus padres eran Luisa y Y Leocadio. Leocadio. ¿Qué recuerdas de ellos? Hombre, pues todo el amor que un niño recibe, y un niño y un hombre, ¿no? Además, claro, qué bien decir de mis padres, ¿no? No hay padres malos, y mis padres eran muy buenas personas, muy buena gente. Fuisteis 7 hermanos. Sí. Creo que siempre estabais en contacto con la naturaleza y nos gustaría que nos contara dónde ibais a nadar. Hombre, el río Gébora, el río de la Ribera en la Codosera es la parte esencial del solar y eso, sobre todo de los Pasabais críos en buenos verano. ratos allí. Claro, muchos y muy buenos. En la pesquera del señor Camacho, en el Molino El Duque, en fin, que yo era todo... Pleno contacto con la naturaleza. Pleno contacto con la naturaleza. Íbamos a nidos también, que eso es un pecado gordo, pero
entonces no éramos conscientes. ¿Qué es ir al nido? Para los niños que ir nunca... a nidos es para buscar nidos, ¿no? Decía, Sí. bueno, aquí hay un nido de jilguerinos, aquí uno de rola, uno de estos, este es el mío, ese es el tuyo y eso. A pesar de ese contacto con la naturaleza y de estar en un sitio un poquito apartado, tus padres se preocuparon mucho por la educación. El caso es que tú estudiaste en una escuela para niños, evidentemente Sí, de aquella sí, época sí. estaban separados, y el problema es que allí no había instituto. ¿Cómo hizo No. tu padre para que tuvieras una Bueno, pues, educación sí. buena? Con clases particulares. Aparte de los maestros que eran buenos profesionales, pero era el horario escolar. Y sin embargo, ya cuando pasaba la edad, más o menos, entonces no era obligatoria como ahora hasta de los 16 años, ¿no? Entonces un niño, y en aquellas circunstancias que necesitaba ya ayudar a sus padres, a los 10 años, a los 12, ya estaba fuera de la escuela pues para servir, a guardar ganado, todas estas cosas, o las niñas para hacer servicios de casa, ¿no? Pero mi padre y otros padres se aprovechaban para ciertas personas que vivían en la Codosera, como eran los inspectores de policía. Eso. Quiero que nos cuenten eso porque Sí. sus profesores particulares eran muy particulares, muy especiales. sí, Eran todos sí. esos que estaban vigilando la zona del contrabando. Sí, sí. Cuéntanos. Pero que luego en sus tiempos libres y eso, pues daban clases particulares para tener pues un complemento, supongo, y para realizarse ellos, ¿no? Y entonces íbamos muchos niños ya jóvenes a las clases particulares de estos inspectores de policía que sabían mucho y exigían mucho. Qué grande. Y sí, había un capitán jubilado entonces, el marido de Matilde Bernau, que era un capitán jubilado que también daba clases particulares, ¿no? Entonces mis padres y otros padres nos apuntaban para complementar y llegar a poder incluso luego después el bachillerato aquel de cuarto y reválida. Claro, él no podía ir al instituto a Badajoz porque no claro, había dinerín, Medios. No había, no. pero al mismo tiempo que tenías esas clases particulares, también recibías otras por otra parte, ¿no? Sí, claro, sí, todo lo que fuera complementar y saber y prepararse, ¿no? Y yo estoy Aparte de la pensando escuela. claro, yo estoy pensando en tus tías que te daban clases de piano y la banda Sí. municipal. ¿Qué instrumento tocabas allí? El clarinete. Anda. Que después no lo has tocado mucho más. Sí, bueno, pero vamos, ya ahora sería imposible, ¿no? Porque eso hay que hacer embocadura y que sabía, hay que seguir un itinerario, ¿no? O sea, que vieron, Francisco, que tenías cualidades para la música, ¿no? Sí, sí. ¿Y de qué edad estamos hablando? ¿Con cuántos años Pues, empiezas en esa banda? Yo 11 creo, más o menos. 10, 11, 12. Vamos a ver, de hecho, esa foto que usted dice que tiene, tú dices que tienes 11, 10, incluso pareces más chiquitina ahí. Sí, sí, es el sí. que está Sí, justo porque debajo era del escasito, hombre, sí. Pero el se vídeo que va de abulta. claro. Alejandro Ahí está. abulta sí. casi más el clarinete que él. Ahí, Sí, sí. ahí está, es el siguiente niño que vamos a... Ese es él, ese, sí. el que está justo debajo del hombro derecho Sí, sí. del hombre de blanco. Sí. ¿Qué recuerdas de aquellos tiempos en la banda municipal, tu primer contacto ya con la música? Muy agradable, porque el director de la banda era un señor que sabía mucha música, era un gran músico. De tal manera que llega al pueblo, no sé por qué circunstancia, o sería porque el ayuntamiento... Don Francisco, puede ver ahí la foto, Sí, que la va a ya, tener ya. más cómodamente, justo ahí enfrente. El alcalde era ese señor que está detrás de mí, que está vestido de blanco. Y el que está a su derecha y más detrás de mí era el director. O sea, que Luis. el hecho de que fuera una persona, a pesar de estar en un pueblo tan pequeñito, Sí. tan buen maestro con la música, quizás fue Sí, el que sí. a ti te ayudó más a percibir A mí me esas ayudó, cualidades que también tenías. Sí, me ayudó muchísimo. Fueron los inicios y fue todo. Y consiguió que en muy poco tiempo el lenguaje musical lo aprendieran Qué bueno. niños que no habíamos tenido ninguna relación duda, con la música. eso. Instrumentos como ve, ahí ve un trombón, un fiscorno, en fin, instrumentos complicados, ¿no? Y antes nombrábamos también a tus tías, que A también... mis tías, claro, mis tías eran las que me educaban y me enseñaban Piano, el ¿no? el piano, sí. ¿Y los cuándo métodos. sales ya del pueblo? Por primera vez.
Entiendo que lo tienes guardado, ¿eh? Sí, Esa no, fecha. yo salgo del pueblo cuando me fui al servicio militar. A la mili. O sea, a la Este mili, tema sí. también me encanta, Alejandro. Hay dos temas Sí, que me sí. encantan en toda una vida, los amores y la mili. Como es cura, con los amores no vamos a después poder le hablar puedes mucho. preguntar. Sí, sí. Sí, vale, Pero espera, puedo, ¿no? pregúntale antes de la mili. ¿Sí? Bueno, los amores fuera... Pero tuviste la novias. vida bueno, novia, lo que se Tuvo dice novietas novia antes de la formal, mili. pero vamos, chicas con las que se salía, se bailaba y estas cosas, ¿no? No es ninguna Tenemos cosa ahí a su mala, hermano, ¿no? Eso- que seguro que si le Puede dar preguntamos, fe. que no le vamos a preguntar, diría, sí, alguna novia tuvo. Sí, sí, ¿no? Se está riendo Sí, él, ¿eh? sí, sí. Sí, pero vamos, entonces eran las costumbres totalmente diferentes, lo sabrán por todo lo que ustedes ven aquí. Y bueno, pues una vida entonces no se podía salir con una niña No. solo, Y ¿no? de- y de hecho, siempre con darle un carabina, beso, ¿verdad, ni nada de eso, ni Francisco? coger la manina, ni nada de eso, eso era terrible, ¿no? Bueno, como de los amores no vamos a poder Sí. sacar mucho, nos vamos ahí a la mili. Sí. ¿Cómo fue ese cambio? Porque tú estabas en un pueblo pequeño y te vas porque te toca Sí, en Torrejón de claro, Ardoz. sí. Sí, bueno, pues me toca ir a Madrid, a la Escuela de Transmisiones de Cuatro Vientos. Allí fue el periodo de la preparación de formación, instrucción y todas estas cosas. Y luego después fui a Torrejón de Ardoz. Y allí fue donde ya desarrollé toda la mili hasta la licenciatura, que se llama. Se licenciaba con 18 meses de mili. La jura de bandera fue en Alcalá de Henares, que está cerca allí de Torrejón de Ardoz. La base era la conjunta hispanoamericana. Y bueno, y allí empecé yo pues a cumplir mi mili y toda esta cosa como uno más. Y ya Claro que está. sí. Como tenías culturilla, tu mili fue relativamente cómoda, pero para ti la mili fue absolutamente importante porque conociste a alguien. A Joaquín. Exactamente, ¿Por ahí qué está la fue cosa, sí. fundamental en tu Bueno, vida? pues fue fundamental en mi vida porque, bueno, la vocación, y más la vocación a cristianos ya y a sacerdotal, es una elección de Dios. Ahí nadie elige a Dios, sino que somos elegidos todos. Y partiendo de ahí, de esa realidad, pues yo conocí a un joven que él estaba en jefatura, yo estaba en mayoría. Mayoría era donde se escribían todos los oficios, las horas de vuelo que hacían los pilotos de vuelo. Y muchos oficios de eso, era una cuestión burocrática, porque sabía escribir a máquina. Y entonces el compañero que estaba en la misma compañía, pero que estaba en jefatura, pues era de una singularidad tremenda, ¿no? Era de Andalucía, de Fuentes de Andalucía. Y era de una bondad, de una rectitud, de todo, que una vez en la instrucción siempre está el pelotón de los torpes, ¿no? No diga, que le costaba mucho, cambiaban el paso de todas estas cosas, y pues era muy buen cumplidor de todas las cosas y hacía las cosas tan bien que una vez el teniente instructor le dijo, ¿cómo te llamas? Dice, Joaquín Pérez García. Dice, si alguna vez te castigo por algo, dime quién eres, porque tú no mereces castigo. Madre mía. Era de una rectitud preciosa. Yo es que tengo una curiosidad desde que Alejandro nos contó tu caso. Y claro, sin esa vocación conoces a Joaquín, que te fijas en él, decides ingresar en el seminario, pero ¿cómo fue la sorpresa de tu familia? ¿Cómo reacciona cuando le dices que te vas al seminario? Sí, bueno, reaccionan mal, ¿no? ¿Reaccionan mal? Sí, reaccionan mal de sorpresa principalmente, ¿no? Pero tampoco fue una oposición de decir, no sé, sino fue la sorpresa de que no esperaban aquello. Si nunca habías dicho nada de... Ni nunca, es que yo no me lo había planteado nunca tampoco, ¿no? Claro, y es un poco difícil explicar en casa, es que he conocido a una persona que me parece tan buena y me ha dicho que quiere ser cura, que yo también quiero probar, porque creo que mi vocación va por ahí. Sonaba un poco había raro. sido un caso imitativo, de una imitación de... A través de la admiración. Sí, porque este tenía una personalidad de tal manera que consiguió que se rezara el rosario en la compañía. ¡Ay, madre! Es lo que supone Imagínate eso, eso, ¿no? una mili, Madre mía. En una compañía donde estábamos allí 200 acostados, ¿no? Y esto, venga, rosario. El rosario. Bueno, pues Y todos a la vez rezando el Y todos a la vez rosario. rezando el rosario. Oye, y nadie eso se debe- oponía. vamos. Era de una personalidad fortísima. Tu familia al y buena. principio
casi Claro. te intentó convencer de lo contrario, pero sí, al sí, final estamos viendo de hecho sobre fotos. todo, claro, esperaban que yo, bueno, pues fuera un, qué sé yo, el mayor de los varones, el porvenir, a ver qué iba a ser, ¿no? Que todas estas cosas. Y Pero sin creo embargo, además que tú veías como un pequeño problemilla cuando ingresas en el seminario porque te veías un poco más mayor. Cuéntanos, ¿por qué era así, Francisco? Bueno, por el seminario entonces estaba lleno de alumnos, había 300 y pico de alumnos de todas las edades, ¿no? Desde los pequeños, que iban a lo que ahora podría ser la EGB, pero que eran los niños de primero, de ingreso. Después estaban los llamados los medianos, que eran los que estaban en humanidades, ya lo que era el bachillerato propiamente dicho, que no se llamaba así. Y después ya se pasaba al seminario mayor, que eran los estudios de filosofía, 3 años de filosofía y 4 de teología, que era propiamente la carrera sacerdotal, 7 años de carrera, ¿no? Bueno, al ingresar yo tenía una falta, digamos, de preparación, sobre todo en latín y luego griego, porque el latín era fundamental en aquellos tiempos, ¿no? Y lo llevabas así un poco regular. Claro, bueno, fatal, porque yo el latín no sabía apenas nada. Entonces, lo que hacen es ponerme en la comunidad de filosofía, que eran ya adolescentes grandes, mayores de 16, 17 años para arriba, y estando en la comunidad de filosofía, asistía a las clases de latín y griego. Y se convirtió en un maestro. ¿Por qué él es tan disciplinado? Tú no lo vas a decir porque eres muy modesto. Pero lo decimos Es tan nosotros. disciplinado que el hombre en el seminario consiguió hacer 2 cursos por año. Sí. Y además, después se convirtió él mismo en formador. Además, ha sido profesor de instituto durante 25 años. Sí. Has estado en campamentos. Sí. Y de hecho, en un campamento tuviste un alumno un poco excepcional, el actual rey. Ah, sí, bueno, sí, es verdad. Es verdad, en Covaleda. Pues vamos a ver el rey, anda que te estaba bueno, porque guardando una cosa bien buena, ¿eh? Entonces existía como formación única de los jóvenes, pues la OGE, ¿no? Claro, los campamentos de la OGE. Organización Sí. Juvenil Española, y asistía alguna vez y era invitado el Principita, el príncipe, Mira ¿no? que- Entonces, mira. Fue Y ahí- en Covaleda, en Soria, allí hubo un campamento donde el niño asistió, pero luego no pudo estar todo el campamento, en fin, pero Y Sofía nos recibió, también está ahí, mira. No, la reina Sofía estaba, eso es el Palacio ¿Y de la Cristina? Zarzuela. Ahí nos recibieron a los mandos y a todas estas cosas propio de lo que el niño, claro, como niño también de la juventud española, ¿no? Aunque ya nos decían que la monarquía, o sea, la Casa Real eran muy adeptos también a los Boy Scouts, que entonces... que les gustaba, ¿no? Sí, que lo conocían, ¿no? Ellos eran, al fin de cuentas, gente que, en fin, habían vivido Oye, muy guapo, fuera, en muy Estoril. guapo el rey ahí en esa foto. Pensé que ibas a decir Bien que muy guapo él. No, hombre, Mira yo que yo me estoy Francisco es muy coqueto, ¿eh? Sí, pero me estoy fijando en el Mira, rey, también, hombre. perdóname, sí. mira qué tipazo ahí. También. Hombre. Oye, Por y en Dios, el pero allí campamento... La niña que le he dicho, allí, me iba a maquillar, digo, ¿cuántos años me va a quitar? Dice, no, ninguno. Digo, por Dios, qué decepción. Francisco, que yo vuelvo otra vez a los amores, a ver si me haces un poco de caso. ¿Ligabas ahí en el campamento? Bueno, en el campamento... Que ya era cura. que va a Ay, es ligar, verdad que pero- estaba en el ¿era cura? seminario. No, hombre. Es verdad. No, Ay, en madre. no, en el Olvide campamento, esta pregunta, no se preocupe. yo iba de capellán. Es Yo iba verdad. de capellán junto con otros 2 sacerdotes, porque iban muchísimos, iban de toda España. Ese campamento que se hacía para los niños de Badajoz en Chipiona. Francisco, Y- es que yo ya... Ana, como ella quiere sacar siempre amores, pues... Bueno, pues Pero es que es verdad que pero, ya- bonito que hay en el a ver, mundo, un ¿no? momento, pero aquí voy a reconducir. Aquí sí que ya había retomado su segundo gran amor. Ese que decíamos antes que era intermitente, la música. En este momento usted ya estaba de nuevo ejerciendo como profesor de música, porque en el Seminario, efectivamente, en el seminario Sí. le habían pedido Sí, que fuera claro, formador claro, y sí. también como músico, aprovechando esas cualidades. Sí, aprovechando esas cualidades y que podía, pues... en el seminario entonces la música era muy cultivada. En la escuela de cantorum del seminario de Badajoz era de las mejores de los seminarios de España, junto con los de Vitoria y Logroño y todos esos del norte, que había unas escuelas y unos coros musicales muy importantes. Y aquí teníamos a don Carmelo Solís,
que era un director de coro algo excepcional. Después que hizo su labor en el seminario fue director del Conservatorio Superior de Música. Él se encargó de que el Conservatorio de Badajoz, que era de grado medio, pasara a ser superior de música, ¿no? Haciendo sus trámites en Madrid, ayudando también don Miguel del Barco, que como extremeño y director del Conservatorio de Madrid, pues hizo una labor extraordinaria y era un director de coro algo excepcional. Bueno, igual que seguro tú has seguido sí, yo esos le ayudaba pasos. y claro, y me puse a dar clases de solfeo a los seminaristas. Porque tú decides en un momento también estudiar en el conservatorio Sí, claro, órgano, porque sí. no era de todos modos tu instrumento favorito, podemos decir. Sí, hombre, es que es muy complicado, ¿no? Era muy complicado. El piano era más fácil de estudiar porque en el conservatorio de Badajoz, porque empieza por no haber órgano, que eso Claro. es una falta que desde aquí yo le rogaría porque un conservatorio superior, el primer instrumento es el órgano, no puede faltar. Pues pide, no pide. Lo tiene, claro, lo pido y no lo tiene ni siquiera el Palacio de Comunicaciones, que es donde se dan los conciertos de la Orquesta de Extremadura, ¿no? Él sigue tocando el órgano, en Claro. su casa tiene un teclado que Sí. funciona como órgano y además él también es invitado excepcional en algunas ocasiones para tocar el órgano. Sí, claro, sí. Y creo, Francisco, que en los años He hecho 90... muchos cursos de órgano, ¿no? Sí. Y creo que en los años 90 aproximadamente hay una persona que te anima a que tú formes el coro. Sí. El obispo. Sí, el obispo don Antonio Montero, el arzobispo don Antonio Montero. Don Antonio Montero quería regular la música en la catedral, potenciarla, una vez que el Concilio Vaticano II pues hace que se reestructuren los cabildos y ya no hay la escuela, digamos, de capilla, porque en todas las catedrales, en algunas se siguen existiendo, pero había una capilla con músicos, tenores, barítonos, que formaban lo que se llamaba la capilla. Había un director, un maestro de capilla, que juntamente con el organista organizaban todo lo que es la música litúrgica, ¿no? Aquello desaparece, ya no hay oposiciones en las catedrales, ya no hay esos técnicos que hacían la cámara, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues se queda la catedral y las catedrales sin una música porque, entre otras cosas, cambia la liturgia a la lengua vernácula, hay un descenso del uso del gregoriano, que era, digamos, la música por excelencia, y entonces al venir esa, digamos, novedad o ruptura, pues ahora hacían falta buenos músicos. Claro. Para que en la lengua vernácula se ponga en la palabra de Dios, que es la liturgia, ¿no? Y es fundamental porque la música es una serviciaria del texto. Es decir, la música está al servicio, en toda música, al servicio de un texto. Es que realmente para ti el coro ha sido la forma también de acercar la iglesia a los feligreses y los feligreses a la iglesia. Exactamente. Esa fue la intención. Digo, bueno, aquí no hay capilla musical y entonces aquí pues voy a invitar a gente piadosa, buena, que quisieran pertenecer a la iglesia de una manera más activa, pero que no tenían cualidades, porque bueno, mire usted, yo no ni veo bien, soy mayor, yo no sé para ser catequista, yo no sé para esto, o sea, nadie sirve para nada, entonces, nada más que para ir a misa. Bueno, pues digo, pues miren, ustedes pueden hacer una labor preciosa, asistiendo al servicio de cantar al Señor. Vale, ¿y cómo se educa a alguien que no tiene voz? Eso te iba a decir, Bueno, ¿es fácil, es difícil dirigir un coro también? Es muy difícil, muy eso complicado. cualquier músico sabe, porque claro, es fácil, muy fácil, cuando haces música con gente preparada, gente del conservatorio que estudian canto, que estudian todo esto. Entonces eso es estupendo, ¿no? Que en un ratito te ven y te leen una partitura, luego es cuestión de conjuntar y de toda esta cosa. Pero estas personas no saben, bueno, nada, no. Claro, de ahí el hecho de que una vez jubilado se reconociera su mérito como director de un coro no profesional poniendo su nombre. Hoy en día el coro de la catedral es el coro Francisco Barroso. Sí. Y Qué su orgullo. sucesor, ¿cómo se llama su sucesor? Fernando Ramírez. Fernando Ramírez. Fernando Ramírez. Fernando Ramírez. No, perdón, Domínguez. Puede ser Fernando Domínguez. perdón.
Fernando, Domínguez. perdón. No, si nos está viendo, Fernando, Sí, un Domínguez. abrazo. Y Que a veces se nos disculpa, va la... disculpa. Vamos a mandar sí. un saludo que seguramente nos estará viendo en su Sí, casa. Claro que sí, un besazo. O a lo mejor no está en su casa. Fernando Domínguez, por bueno, favor, un aplauso para el actual director Adelante. del coro de la Catedral de Badajoz. Por favor, Que viene vamos a por- recibirlo, don Francisco. Aquí. Ha venido para verle y para agradecerle la labor que usted ha realizado. Estabas preparado para eso. Estaba preparado para Estaba preparado solo por Todo nosotros. estaba Vamos a preparado. ponernos aquí para que se le vea. Venga, sí. aquí a mi lado. Y usted, aquí, Esto estaba por todo favor. preparado. Muchísimas gracias. Buenas tardes. por Nos han traído acompañarnos. incluso una silla para que usted esté cómodo. Don Fernando, puede sentarse. Don Francisco, Vamos a sentarnos. su sitio y así Sí, podemos sí, charlar sí, un sí. poquito. Él ha sido nuestro cómplice. Ya, Francisco. ya. Espero que se lo perdone, ¿eh? No Sí, sabíamos hombre, cómo hombre, por Dios, sorprenderte. cómo no. Y como hay tanta gente que te quiere. Sí. De hecho, quiero aprovechar para decir que estos días la gente que nos sigue por las redes sociales nos decía: esta semana, el Toda una Vida, no me lo pierdo porque va Don Paco, que así es como te conoce. Mucha gente está pendiente hoy viéndote, ¿eh? Sí, sobre todo en el pueblo. En mi pueblo me llaman Don Paco y otros Paco, como es natural. Pues no sabíamos de qué manera podíamos sorprenderte y hemos dicho: él ama la música, seguro que le hace ilusión. Bueno, don Fernando Domínguez, como decíamos, es el sucesor de Francisco Barroso al cargo de esa dificilísima tarea del coro no profesional de la Catedral de Badajoz. Don Fernando, ¿le dejó el camino muy difícil don Francisco? Porque sabemos que él ha sido un director muy querido. ¿Qué es lo que valora usted más o cómo definiría la labor que él realizó al frente de ese coro? Bueno, él, don Francisco, vamos, yo le llamo Paco, ¿no? Pero allí Puede en el llamarle coro- Paco, en eso nos Nosotros estamos tuteando. Sí, sí, sí. Francisco, Paco, está en nuestra Pero es que casa. es una persona bastante importante como para llamarle solamente Paco, ¿eh? Y yo muchas veces en el coro me dirijo a él como don Francisco os enseñó, os dijo, os ha repetido 1000 veces. Y entonces, a ver, él no ha querido decir que estuvo 19 años con el coro. 19 años son muchos años al frente de un coro. Madre mía. Porque él tiene un temperamento, tiene mucha fuerza de voluntad, como ha comentado a lo largo de toda la entrevista, muy trabajador, muy preparado, porque yo a don Francisco lo conozco hace muchísimos años. Él estaba en San Agustín de párroco y yo recuerdo que, como estudiaba entonces en el Conservatorio Superior de Música, estudiaba sexto o séptimo de piano, no sé, muchísimo. Y yo fui por casualidad a afinarle el piano a su casa. Incluso quiero recordar que quizás a llevárselo. No sé si recuerdas tú, Sí, cierto, a sí, llevarte. sí. Y entonces mi conocimiento con él es muy grande porque yo soy alumno también de Carmelo Solís. Y tenemos muchos puntos en común, pero lo que yo quería decir, lo que me habéis preguntado, es que verdaderamente 19 años con personas que no saben música o saben solamente unas nociones muy incipientes, blanca, Es negra, complicado corchea, lo que decíamos, silencio, organizarlo, llevar todo el trabajo del coro, que todo el mundo... Es muy difícil, porque luego además decir, bueno, cantan canciones en la catedral, es que no son canciones, o sea, cantar a Bach no es cantar canciones, cantar a Händel no es cantar canciones, son grandes personajes de la historia de la música y entonces ya no solamente porque la obra sea buena en sí, sino por lo que representa cada vez que una obra se presenta ante el público. Tiene que ser cantada dignamente, pero en la catedral tiene que ser cantada dignamente 2 veces, puesto que nosotros en la catedral en realidad no se busca, el coro no está buscando el aplauso. Ah, ¿no? No, el coro no busca el aplauso porque la música en la catedral pertenece a lo que es la paraliturgia, es decir, la liturgia es lo que hace el sacerdote y la paraliturgia todo lo que está alrededor de la liturgia y que va al servicio de esa liturgia. Luego no es para que se le aplauda al final. Hombre, la gente se puede sentir Si al final si te emociona, pues claro, se te escapa ese bien, aplauso. pero no nos aplauden. No os aplaude, nadie se emociona. Está muy bien, la gente que va a misa sabe muy bien. No, ni deben de aplaudir. Ni- Pues bueno, mira, obvio, aquí en Extra Tarde sí se aplaude. Ah, bueno, esa así que parte. yo voy a pedir un aplauso para Fernando, para Francisco, por supuesto, y a todo el equipo de Extra Tarde, Alejandro en especial, que con tanto cariño hace esta sección toda una vida y que nos encanta pues compartir eso, todos vuestros años, vuestra infancia con todos nosotros. Muchísimas gracias, de verdad, a los dos. Y Gracias ahora, a pues vosotros. nada, seguimos en el programa, además hablando de más música, Sagra.